venir la misma propuesta de antes, pero tú no puedes porque algo pasó en ti. Tú no puedes porque algo cambió. Aleluya. No puedes ir de su amor. Yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. Vamos. Quiero estar siempre contigo. Yo no me quiero apartar de ti. Yo no cambiaré esta gloria, este poder, estar contigo. Es mi placer, dile, separar de ti. No, yo no cambiaré esta gloria, este poder, estar contigo es mi placer. Yo no quiero separar de ti. No, mira el Señor. Esta gloria, este poder, es mi placer. Yo no cambiaré estar contigo. No me quiero separar de ti. Mire cómo. Voz de tu amor. No quiero apartarme de aquel que me amó. No quiero irme de tus brazos, mi Señor, porque contigo estoy seguro y no me falta nada. Yo no soy el mismo, dile al Señor. Yo no soy el mismo, dile al Eterno. Gracias, Padre, porque tú nos cambiaste. Tú nos cambiaste, tú nos hiciste nuevo. Te llevaste mi lamento. Todo lo hiciste nuevo, amado mío, dile. Todo lo hiciste nuevo. Todo lo hiciste nuevo y te llevaste el lamento. Todo lo hiciste nuevo. Gracias, Hacedor. Tú eres el Hacedor de maravillas. Gracias, Soberano. Gracias, Eterno. Porque tú lo cambiaste todo, tú hiciste todo nuevo. Tú hiciste todo nuevo. Gracias, Rey de Gloria. Yo no cambiaré, dile, esta gloria. Estar contigo. No me quiero separar de ti. Yo no cambiaré esta gloria, este poder. Vamos, exáltalo. No, yo no cambiaré. Vamos, dile esta gloria, este poder. Estar contigo es mi placer. No, yo no cambiaré. Estar contigo. Ya yo no soy, dile al Señor. Aleluya. Gracias, Creador del universo. Gracias porque todo lo hiciste nuevo.
Eterno Dios, gracias por este tiempo de alabanza. Bendito Padre de gloria, exaltamos tu nombre, Rey de gloria, Rey de poder, Rey de autoridad. Gracias porque tú eres el soberano. Gracias, eterno Dios, por este tiempo. Padre, permíteme exponer, aunque sea por un poco de tiempo, tu palabra, lo que pusiste en mi corazón hoy temprano mientras revisaba tu escritura. Así que te doy gracias por eso, Padre. Sé que tú vas a hablar de una forma maravillosa en esta noche, como siempre lo haces, porque tuya es la gloria, la honra, el poder, la alabanza, Padre. Gracias por permitirnos expresar lo que tú sientes, lo que tú eres, soberano Rey. Gracias porque tú eres magnífico, eres un Padre excelente. Exaltamos tu nombre, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua leo tu palabra. Amados, amadas, bienvenidos. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Hoy tengo que hablarles algo de cierto modo rapidito, pero creo que tiene bastante peso en lo que les tengo que contar hoy, ¿ok? Hoy estaba leyendo el libro de Juan, capítulo 18, y ahí encontré una palabra que me encantó, que dice Valle de Kidrón. En español, Kidrón está en hebreo, pero en español es de cedrón, ¿ya? No de la hierba aromática, por si acaso, sino de cedrón, ¿ya? Y el padre inquieto, Juan 18, amado. Y el padre me inquietó mucho en esta frase, y mientras yo la leía decía, Valle de Kidrón. Dije, me puse a investigar. Y encontré un lazo interesante entre ese valle y ciertos personajes de la escritura. No solo Jesús caminó por ahí, sino también algunos reyes como el rey David, cuando caminaba con sus soldados, ¿ya? Y Jesús caminó por ahí con sus discípulos, ¿ya? Entonces veía ahí una conexión mesiánica entre el rey David y Jesús, los discípulos de Jesús y los soldados que caminaban con David, ¿ya? ¿Ok? Porque los dos fueron llamados, a pelear una batalla de una forma distinta. David con espada en mano, que el Eterno le dijo, yo sé que tú me quieres construir un templo, pero no voy a permitir que tú lo construyas porque hay mucha sangre en tus manos, ¿ya? Y no porque David haya sido una mala persona, sino que porque David tuvo que, pues, destruir, matar gigantes y llevar guerras y todo el asunto. Entonces, Dios no quería que una mano que en la cual estaba mucha sangre humana, ¿ya? Construyera su templo, ¿ok? Entonces, David llevó batallas junto con sus soldados, pero Jesús también llevó batallas, ¿no? Contra, pues, la religiosidad. Especialmente yo le tengo una pelea a la religiosidad de esas buenas. Entonces Jesús llevó batalla con los religiosos. Los religiosos le caían cada rato a Jesús, no toleraban con la autoridad que él enseñaba, con la autoridad que echaba fuera demonios, con la autoridad y el conocimiento que él se movía, que hasta le decían que es hijo de Satanás, que echa fuera a los demonios por Belcebú y todo un relajo, que es hijo de fornicación. Entonces los religiosos le querían acabar a Jesús verbalmente, ¿no? Querían hacer lo que sea para hacerlo quedar mal. Pero la presencia del Padre siempre estaba con él y está con él, y el Eterno le respaldaba en todo lo que hacía. Esa es una señal de un hijo de Dios, que el Eterno te respalda. Y aunque literal el Padre no está aquí físicamente, está su Espíritu. Y el Espíritu de Dios es Jesús y el Espíritu de Dios es el Padre también, porque es el Espíritu de los dos. Y es la forma por la cual el Eterno, por decirlo en toda su expresión, se manifiesta dentro de nosotros y decidió vivir dentro de nosotros. Entonces me encantó esto del Valle de Kidrón. Así que voy a leer Juan 18, versículo 1, ¿no? En la versión Biblia al día dice, Padre, leo tu palabra en el nombre de Yeshua, guiado por tu Espíritu Santo, dice, al terminar de pronunciar aquellas palabras, Jesús cruzó el barranco del Cedrón, dice acá, y entró con sus discípulos en un olivar. Judas el traidor conocía bien el lugar porque Jesús había estado allí muchas veces con sus discípulos. Los principales sacerdotes y fariseos pusieron a la disposición del traidor un pelotón de soldados y policías con los cuales llegó al olivar. Portaban antorchas y linternas y armas. ¿Ya? Ahora, en la otra versión, en la hebrea, dice, después que Yahshua dijo todo esto, se fue con sus talmidim, o sea, con sus discípulos, al otro lado del torrente. Esta palabra en la traducción hebrea me encantó. Torrente, ¿ok? ¿Qué es un torrente? Es un fluir fuerte.
Es un río que no está moviéndose apacible, sino que corre con fuerza. Es un torrente. Está torrentoso el río. ¿Han escuchado esa palabra? Cuando un río no está moviéndose calmado, sino está torrentoso, está caudaloso, ¿no? Exacto, fuerte, que se mueve con fuerza y arrastra piedras, ¿no? Al otro lado del torrente que fluye en invierno. Entonces, aquí nos da una señal, dice que fluye en invierno. En invierno, pues sabemos que llueve bastante, ¿no? Entonces, al otro lado del torrente que fluye en invierno. Como era invierno, hay lluvias y sabemos que todo río, cuando llueve es torrentoso, es fuerte. Sí, 18, ñaño. Juan 18. Sí, estoy leyendo la versión hebrea mesiánica. ¿Cuál tienes? La Kadosh. Y ahora, esta también es Kadosh. ¿Qué tan Kadosh es la tuya? La mía es bien Kadosh. ¡Ah! Alabe, amada. ¿Ya? Entonces, que fluye en invierno por el valle del Sidrón, a un lugar donde había una arboleda. ¿Ya? O sea, era un lado del torrente, sí, había ido al otro lado del torrente. Entonces, aquí estaba el torrente, Yahshua había ido al otro lado por el valle de Kidrón. Entonces, es un valle donde pasan 3 ríos y hay este río que les digo acá, o ese torrente, ¿no? Y dice, y sus discípulos entraron en ella. Dice que ahí había un lugar donde había una arboleda, había muchos árboles, ¿ya? Él y sus discípulos entraron en ella. Ahora, ¿qué significa esto? Me llamó la atención el significado del Valle del Kidrón y les voy a mostrar acá, o les voy a enseñar lo que encontré, ¿ok? Denme un minuto acá, que tengo que ir a mis apuntes. Acá. En mis apuntes tengo que el Valle del Cedrón, o Kidrón en hebreo, es una profunda hendidura geográfica al este de la ciudad vieja de Jerusalén. O sea, es una hondonada, ¿ya? Es como una quebrada y por ahí pasa el río, pero es profunda, ¿ya? Que separa el monte del templo del monte de los olivos. Entonces, esta hondonada pasa un río torrentoso y separa el monte del templo del monte de los olivos, ¿ya? ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Famoso, dice, por sus antiguas tumbas. Miren qué interesante el sitio donde Jesús se metió. A mí esto me desarmó. Dice, famoso por sus antiguas tumbas. ¿Cuáles antiguas? El huerto de Getsemaní, por sus antiguas tumbas, el huerto de Getsemaní y su importancia histórica. Se extiende desde Jerusalén hasta el Mar Muerto, es un valle grande. Es un sitio fundamentalmente, es un sitio fundamentalmente en el judaísmo, cristianismo y el islam. Ahora, aquí les quiero leer unos puntos claves y lugares de interés. Estoy haciendo un paseo histórico para que más o menos entiendan para dónde me voy. Significado bíblico. El rey David huyó por este valle para escapar de Absalón. ¿Quién era Absalón? El hijo, que le tenía pelea al padre porque pues había habido un conflicto familiar y el hijo había abusado de la hermana y todo un asunto y bueno, ya. Entonces, por lo que hizo el padre, Dios le dijo a David, no cesará la espada de tu casa. Ese fue el precio a pagar, ¿ok? Ahora, a ver, ¿dónde me quedé? Puntos, ya. Huyó por este valle al escapar de Absalón y aquí, en cambio, Jesús cruzaba frecuentemente este valle para ir al huerto de Getsemaní, situado en su ladera. ¿A qué iba al huerto de Getsemaní? A orar. Cruzaba el valle por donde había tumbas famosas, por donde incluso ahí está la tumba de Absalón, del hijo del rey David, ¿ya? Y cruzaba por ahí y se iba a orar, ¿ya? Yo creo que ninguno de nosotros dice, voy a cruzar por ese cementerio y atrás del cementerio cruzar la montañita y ponerme a orar ahí. Como que suena medio denso, pero miren el sitio, porque me llamó muchísimo y me puse a investigar para variar. Y dice que en ese sitio hay unos monumentos fúnebres o funerarios, ¿ya? Alberga tumbas monumentales del periodo helenístico, siglo I, como el Pilar de Absalón, la tumba de Santiago y la tumba de Zacarías, ¿ya? En ese valle está la tumba de Santiago y la tumba de Zacarías, ¿ok? Geográficamente se encuentra entre la ciudad vieja y el cementerio judío más antiguo del mundo en el Monte de los Olivos. O sea, es un sitio espiritualmente bien denso, ¿ya? Y miren dónde se iba a orar, ¿ya? Dice que está entre la ciudad
se encuentra entre la ciudad vieja y el cementerio judío más antiguo del mundo en el Monte de los Olivos. ¿Ya? El estado actual de eso dice que aunque históricamente albergaba el arroyo de Cedrón, hoy en día es una zona de un terreno escarpado en la actualidad, ¿ya? Que en ciertas zonas sufre contaminación por las aguas residuales, como la mayoría de los ríos ahora, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? La escritura dice que Jesús sabía irse a orar ahí frecuentemente, ¿ok? Y aquí en la escritura, en lo que les acabé de leer, en el versículo 1 dice, después que Yahshua dijo todo esto, se fue con sus discípulos al otro lado del torrente que fluye en invierno por el valle de Kidrón, a un lugar donde había una arboleda, donde había muchos árboles, y sus discípulos entraron en ella, ¿ok? Ahora, en ese lugar, les voy a dar una descripción comparando bíblicamente qué es lo que hay ahí. Por eso les decía que en la prédica titula, pues, Códigos proféticos del Valle de Kidrón. ¿Por qué códigos? Van a ver acá. Primero, Monte de los Olivos, ¿ok? En el Valle de Kidrón está el Monte de los Olivos. Hay muchas cosas en el valle, ¿no? Dice, se eleva al este de Jerusalén y se separa de ella por el torrente de Cedrón o de Kidrón, que es en hebreo, ¿ok? Monte de los Olivos, ¿no? Ezequiel vio la gloria de Dios resplandeciente sobre este monte. Miren todo lo que pasó en ese valle. Y Jesús quiso meterse ahí, ¿ok? Él no oraba en un sitio por orar. Yo sé que cualquier sitio tú lo puedes usar para orar y la gloria de Dios se va a manifestar, pero hay sitios y hay sitios. Y justo en ese sitio es donde Jesús iba frecuentemente, donde sus discípulos a orar, tenía un sitio preferencial, pero aparte de eso, Jesús fue ahí a orar el día en que lo iban a arrestar. Porque era un sitio especial por el complejo relato histórico de milenios de años que pasaron por ese lugar y por lo que estaba por suceder. ¿Ok? Ahora, repito, en ese lugar Ezequiel vio la gloria de Dios resplandeciente sobre este monte. Eso pueden buscarlo en Ezequiel 11:23. ¿Ok? Zacarías tuvo una visión profética del retorno del Señor con todos sus santos. Eso está en el libro de Zacarías 14, del 4 a 5. O sea, en ese sitio, ¿sí? Ezequiel vio la gloria. En ese sitio, Zacarías tuvo una visión profética del trono del Señor y de sus santos. Ojo, o sea, tú tienes que saber el sitio donde oras también. Tú puedes orar en todo sitio, ¿ya? Puedes orar en todo lugar, pero hay sitios claves que desatan mayor gloria que en otros. ¿Por qué? Porque hay sitios que dependiendo lo que ha pasado ahí, causa un desate espiritual. Entonces Jesús podía orar en la casa de alguno de sus amigos, ¿ya? Pero en ese sitio era distinto, porque Dios había hecho ciertas manifestaciones y ciertas revelaciones proféticas. Repito, Ezequiel vio la gloria de Dios. Quiere decir que Dios se manifestó en ese monte, o en ese sitio, en ese valle, ¿ok? Y dice que Zacarías vio la visión profética del retorno del Señor con todos sus santos. O sea, tuvo una visión de Jesús regresando a la tierra con todo su pueblo. ¿Me captaron? Una visión de los últimos tiempos, ¿ya? Huerto de Getsemaní, y en ese huerto de Getsemaní, Jesús en el huerto de la oración, que si ustedes leen Juan 17 en la parte de atrás, ¿ya? Retroceden un versículo, en Juan 17 Jesús ora por sus discípulos, ¿ya? Y todo eso lo hizo en ese sector. Él iba a orar allá frecuentemente en el Monte de los Olivos, pero esta vez cruzó ese río al otro lado, ¿ok? Eso con el Monte de los Olivos. 2. En ese valle en ese valle del Cedrón, ya hay el desierto del Cedrón y hay el arroyo del Cedrón o torrente del Cedrón que les dije que está en las escrituras. Ahora, ¿qué es el torrente del Cedrón? Quiero explicarles esto porque yo quedé fascinado. Según el diccionario bíblico, su nombre tiene un significado, ¿ya? Que significa turbio, ¿ok? Arroyo, ¿sí? Y sigue hacia el sur entre el monte Moriah y el monte de los Olivos. Después de pasar por el desierto de Judá, desciende a más de 1000 metros y desemboca en el Mar Muerto. Una parte de sus aguas proceden del templo,
por canales ocultos. Del templo, por canales subterráneos, sale agua que cae a ese valle. Miren la conexión que Dios hacía acá. Y eso ustedes pueden ver en Ezequiel 47 del 1 al 12, ¿ya? El valle del Cedrón o valle de muerte tiene otro significado. ¿Por qué? Porque hay tumbas de personas de antepasados de Jesús, ¿ya? Ojo con eso. Entonces es un sitio donde hay hasta tumbas, no en todo el valle, pero en una sección, ¿ok? En Jeremías eso encuentran en 31, Jeremías 31:40. Se tenía que pasar por ese valle para poder llegar a la oración. O sea, se pasaba por un valle que era torrentoso, el río. Se pasaba por un valle donde había visto profetas la gloria de Dios y venir a Jesús con sus santos. Y se pasaba por ese valle a orar porque tenía que pasar por un sendero de donde había tumbas. Había manifestación de gloria, había manifestación profética, o sea, de visión, había manifestación de un torrente que era el río fuerte y había manifestación de una zona de muerte. Y todo eso tenía que pasar para orar. Estamos acá, ya van a ver para dónde me voy acá. Si esto, a mí de mañana me estaba volando la cabeza de aquí a China, ñaño lindo. Eso estaba brutal, ¿ya? Entonces, fuera de la casa del Señor, ya se tenía que pasar ese valle fuera de la casa del Señor, y eso está en Segunda de Reyes 23:6. ¿Por qué no les leo lentamente el contexto de la cita bíblica? Porque pues no me quiero salir del contexto, porque ya saben que en esa parte pues se trató esa área, ¿ya? Debemos quitar toda idolatría porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, por ese valle, al pasar por la gloria, por visión profética, por una quebrada profunda y por un valle donde había muerte, ¿ok? Era como que te hablaba de un proceso para llegar al punto de la oración, ¿ok? Gloria de Dios, ¿sí? Ojo, códigos proféticos para llegar al sitio de oración, al sitio de conexión, al punto de conexión. Porque en el valle del Cedrón o del Quedrón, ¿ya? Era el sitio donde había un proceso para llegar a una conexión divina, hablándote espiritualmente, ¿ya? Repito, pasó porque ahí un profeta vio la gloria, otro profeta tuvo una visión profética de los últimos tiempos, el significado que tenían que cruzar ese barranco y tenían que llegar al Monte de los Olivos, donde Jesús fue arrestado y donde Jesús iba a orar frecuentemente. Y ahí dice la escritura que sus lágrimas o su sudor eran como gotas de sangre. Miren todo lo que pasaba ahí, ¿ya? Entonces en ese valle fue donde Jesús fue arrestado, ¿ya? Y donde fue llevado para su crucifixión. Y antes de eso, pues fue el proceso donde uno de sus discípulos, Judas, le vendió con un beso en la mejilla. Y donde Jesús hizo el milagro, por decirlo así, o uno de los últimos milagros hasta ese momento, por llamarlo así, que Pedro había cortado la oreja de un soldado y Jesús le volvió a poner una nueva, ¿ya? Entonces fueron muchas manifestaciones y es un sitio donde preguntaron, ¿quién es Jesús? Y Jesús dijo, yo soy, y dice que la gente se había caído de espaldas al escuchar el nombre de él. Había manifestación de la gloria, o sea, el mismo Jesús, la misma presencia del Padre, porque Jesús en la oración para sus discípulos en Juan 17 decía, Padre, así como tú y yo somos uno, ahora regreso a ti para yo volver a ser uno contigo. Y que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Quiere decir que en esa época, antes de que Jesús viniera a la tierra, cuando se manifestó la gloria del Padre y cuando tuvieron la visión profética del Mesías, se estaba manifestando el Eterno en toda su expresión en ese valle. Y en esta vez, en el Nuevo Testamento, el Eterno que manifestó su gloria y había dado visiones en ese valle, ¿ok? Estaba pisando el valle literal en cuerpo físico. Porque Jesucristo dijo, al verme a mí, han visto al Padre. Literal, Jesús decía, yo soy la imagen visible, tangible del Padre, que ustedes pueden disfrutar y deleitarse sin que hayan muerto. Entonces es la forma en que el Padre se acerca al pueblo para que el pueblo pueda disfrutar de la presencia de su Creador sin caer muertos. Porque la palabra de Dios dice que nadie puede haber visto a Dios cara a cara y sus facciones y viva para contarlo. ¿Ok? Pero Dios en su bondad encarnó a su Hijo, que es Él mismo, porque Jesús decía, así Padre como tú y yo somos uno, ¿ya? Entonces quiere decir que Jesús al bajar en forma carnal acá, humana acá, al abrazarle a Él, la gente podía abrazar al Padre. Entonces quiere decir que el Padre se había acercado a la humanidad, ¿ok? Ahora, en la parte del Valle del Cedrón, ¿ya? Que significa desierto del Cedrón o basurero. Entonces Jesús pasaba por un torrente,
por un valle de muerte y por un basurero para ir al sitio de oración. Y a mí eso me impactó mucho, ¿no? Segunda, eso está en Segunda de Crónicas 15, del 1 al 2 y el 16. Y acá en mis apuntes tengo que debemos sacar, ¿por qué un basurero? Porque cuando uno pasa por un sitio de estos, entiende que pues ahí hay cosas que ya no deben ser usadas, cosas que son un desecho, cosas que ya no te sirven, ¿ya? Cosas que están en un estado de deterioro que ya no se pueden reparar, ¿ya? Y eso significa limpiar, quitar todo aquello que no le agrada a Dios, ¿ya? Tiene que ver con arreglar el sitio donde vivimos, ¿ya? Segunda de Crónicas 29 del 16 al 17, si quieren apuntar, y Lucas 15, 8, ¿ya? Y aquí en mis apuntes tengo que necesitamos la luz de Cristo para limpiar todo lo que nos rodea. Entonces, pasar por ese valle era un proceso para poderse conectar. Yo hace un par de días atrás le decía, Señor, a veces cuando me pongo a orar, me cuesta conectarme o concentrarme. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces están orando y le vienen imágenes y cosas y pensamientos y que si cerré la llave y que si apagué la luz y que si esto y te viene un montón de distracción. Y yo me quejaba el otro día con el padre, decía, qué difícil es poderse conectar un tiempo bueno contigo porque el cerebro que tenemos es muy inquieto. Y nos llegan pensamientos que ni siquiera nosotros queremos que nos lleguen y nos empiezan a aparecer de la nada. Y a mí eso me estaba ya frustrando mucho porque al principio, antes de conectarse bien en el tiempo de oración, era como que había mucha distracción con pensamientos, imágenes dentro del cerebro de uno. ¿Ya? ¿Qué personajes pasaron por este valle? ¿Ya? David pasa por el torrente de Cedrón y sube a los olivos, ¿ya? Uno de los antepasados más antiguos de Jesús, ¿ya? Con el cual Dios hizo un pacto y dijo, siempre habrá alguien en el trono. Y le habló de Jesús como el que iba a reinar para siempre en ese trono, ¿ya? Y mira qué irónico, lo mismo que hizo David, después lo hizo Jesús con sus discípulos, ¿ok? Coincidencias, no, ¿ya? ¿Y qué hacía el rey David ahí? Oración y adoración. Y lo mismo lo hacía Jesús con sus discípulos, ¿ok? Eso está en 2 de Samuel 15, 23 y del 29 al 32. Si queremos adorar al Señor, debemos despojarnos de todo peso y de toda carga, porque muchas veces venimos muy cargados y para podernos concentrar nos cuesta, para poder fluir nos cuesta. Cristo pasa con sus discípulos al torrente de Cedrón y sube los olivos o al Getsemaní, eso está en Juan 18:1 que les acabé de leer. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el Señor quiere tener comunión con su pueblo por medio de la oración. A veces nos falta tiempo para orar, a veces nos es difícil concentrarnos a orar, a veces pasan circunstancias que no nos dejan conectarnos bien con el Eterno, ¿ya? Y yo muchas veces le decía al Eterno, Padre, qué importante que es pasar tiempo contigo, porque realmente cuando no le dedicamos mucho tiempo a Dios es como que las cosas, o dentro de uno las cosas no están en orden, no están bien, se siente raro cuando no le dedicas más tiempo del que debes dedicarle. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, ¿ok? Y es como que en el alma hay una necesidad de hacer eso con el Eterno. Es como que necesito pasar tiempo con Él, deseo pasar tiempo con Él, pero las cosas que pasan alrededor muchas veces es como que confabulan para que no puedas tener esa intimidad al 100% y concentrarte sin ningún distractivo, ¿ok? Y más abajo en el versículo 2, en el capítulo 18 del libro de Juan, dice, ahora bien Judas, el que estaba traicionando, también conocía el lugar porque Yahshua iba a menudo a reunirse allí con sus discípulos. Por lo tanto, Judas fue allí llevando un destacamento de soldados romanos y algunos guardias del templo, suministrados por los principales sacerdotes y los fariseos. Ellos llevaban armas, lámparas y antorchas. O sea, la gente del que servía a Dios fue la que fue a buscarle a Jesús para crucificarlo, azotarlo, maltratarlo, flagelarlo. ¿Quiénes? ¿Guardias del templo? ¿Servían a Dios? Claro. ¿Ya? ¿Qué estaban acá? Fariseos y los sacerdotes. ¿Y cómo iban? Armados con lámparas y antorchas, como que iban a armar una revolución. ¿Ya? Justo los que pues servían en el altar, la gente que se supone que debía estar a favor de Jesús porque conocían las escrituras, la profecía, lo que está escrito en el libro de Isaías 53, ¿no?
que iba a venir el Mesías y que por medio del sacrificio de él y que por sus llagas íbamos a ser sanos y que por medio del sacrificio de él el Padre Eterno tendría sin números de hijos, hablando de nosotros en Isaías 53. Y ellos, conociendo la profecía, fueron los mismos estudiosos de la palabra los que estaban comandando esa rebelión para destruirlo, para matarlo, entre comillas. ¿Ok? Es por eso el asunto que la gente que estamos bien metidos con Jesús, chocamos con la religiosidad. La religiosidad siempre te va a perseguir, ¿ya? Porque siempre te vas a topar con gente con la cual no vas a estar nunca bien para Dios. Siempre te van a buscar un pero, ¿ya? Siempre te van a ver una falla. Y eso es lo que hacían los religiosos con Jesús. No es que este sanó en el día de reposo. Es que este se dice que es hijo de Dios. Es que este que perdona pecados. Es que este con qué autoridad echa fuera demonios. Y con qué autoridad sana esto y sana el otro. Y por qué hace que sus discípulos recojan espigas en el día de reposo. Entonces los religiosos siempre van a querer justificar su actuar por medio de la palabra para dañar al resto. Exacto. Siempre van a estar estorbando. Cuando tú quieres hacer las cosas bien, a la gente religiosa siempre le va a fastidiar tu paz. ¿Ok? Pero la gente que vivimos en paz o que disfrutamos de la paz de Dios, para entrar en ese proceso de oración tenemos que pasar por ese valle del Cedrón, espiritualmente hablando. Para poderte conectar hay que sacar toda esa basura que hay en la mente, porque ahí hablaba de basura en el valle, que era un sitio donde desechaban cosas, donde había tumbas, ¿ya? Salir de ese estado de muerte espiritual, ¿ok? Para salir a ese nivel espiritual, para conectarse con Dios, ¿ok? Que la carne tiene que apagarse para que tú puedas conectarte con Dios, ¿ya? Porque la palabra de Dios dice es necesario que yo mengüe para que Él crezca, para que Él se desarrolle. Entonces tiene que haber una muerte de nosotros, literal, por decirlo así, para que Cristo se pueda desarrollar en nuestro interior, ¿ok? Y también, pues, en ese valle te habla de la gloria y de la profecía, ¿ok? Y te habla de que el rey David también pasó con sus soldados por ahí, ¿ya? Y él se iba a adorar y a orar al Eterno, ¿ya? Entonces, el Valle del Cedrón es un proceso espiritual para que tú te puedas conectar con Dios, pero es un proceso espiritual en el que te enseña que tienes que pasar todos los días por ese sitio. Pasar por el sitio donde hay contaminación, pasar por el sitio donde hay tumbas, cadáveres, pasar por el sitio donde hay un torrente complejo, para después de entrar a un bosque bien tupido y donde se manifestó la gloria de Dios y donde Dios dio visiones sobre la venida de Jesús y de sus santos en los últimos días. Estamos acá. Entonces, acá dice, y Yeshua, ya que sabía todo lo que le iba a suceder, salió y les preguntó, ¿a quién quieren? Yeshua de Nazaret. Ellos respondieron. Él les dijo, yo soy, está con mayúsculas acá. También ellos estaban Judas, el que le estaba traicionando. Cuando él dijo yo soy, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. De modo que les preguntó otra vez, ¿a quién quieren? Y ellos le dijeron, a Yeshua de Nazaret. Él les dijo, yo soy. Respondió, es la tercera vez. Pues yo soy el que quieren que dejen, yo soy el que quieren. Dejen que estos se vayan, diciendo a sus discípulos, ¿no? Porque parece que les iban a arrestar con todos. Esto sucedió para que lo que había dicho fuera cumplido. No he perdido ninguno de los que me diste, hablando de sus discípulos, ¿ya? Entonces Simeón, Kefa, que tenía una espada, le sacó e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El nombre del esclavo era Melech. Yeshua le dijo a Kefa, pon tu espada de vuelta en la funda. Esta es la copa que el Padre me ha dado. No me la beberé, ¿ya? O sea, le estaba diciendo a los discípulos, es necesario que yo pase por esto, ¿ya? Porque hay gente que te ama tanto, ¿ya? Con esto cierro. Hay gente que te ama tanto que ven que estás pasando por situaciones difíciles. Y no por mal hacer, pero quieren echarte una mano. Pero hay veces que uno mismo tiene que decirles, mira, déjame porque esto es algo una copa que el Señor me dio a beber a mí, no a ustedes. Y hay gente que muchas veces no sé si se hace mártir y sabe que está lidiando con algo que Dios está haciendo con esa persona, pero quiere sumar al resto a ese sufrimiento, que no tienen que hacerlo.
Entonces nosotros como hijos de Dios todos pasamos procesos, todos pasamos por ese valle y la última vez que Jesús pasó por ese valle, por decirlo así, antes de su sacrificio, fue para ser arrestado y juzgado y tratado como un criminal, ¿ya? Pero yo creo que todos como hijos de Dios, por eso Jesús dijo, cada uno cargue con su cruz y sígame. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, discípulos de su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es la representación de Él aquí en la tierra, y el Espíritu Santo sigue haciendo la labor que Jesús estaba haciendo acá. Por eso Jesús dio a entender que era necesario que venga el Espíritu de Dios y que Él se vaya para que el Espíritu de Dios continúe con su labor, que es evangelizando gente, levantando ministerios, dando dones, sanando enfermos, resucitando muertos, ya, dando ministerios a los hombres y talentos y levantando discípulos. Es lo que Jesús hacía acá, irse en contra de la religiosidad. A mí me van a tildar de loco todo este año, pero este va a ser mi año en contra de toda religiosidad, porque la religiosidad está dañando mucha gente en las casas de oración, está haciendo que gente se vaya, gente que no quiera buscar de Dios, porque nos fijamos mucho en la ropa, nos fijamos mucho si se maquilla, no se maquilla, si danza, no danza, un montón de cosas que tal vez ni el mismo Dios está prestando atención. Porque Jesús cuando vino acá a la tierra en forma humana, en forma carnal, en forma mortal, Él se acercaba a la gente que la mayoría de personas rechazábamos, ¿ya? A lo peores, a la gente que la gente no quería ver, a los que la gente no quería ni siquiera acercarse ni tocar. ¿Estamos? Entonces Jesús realmente, cuando Él dejó ministerio, sí, para que la iglesia sea efectiva en su trabajo, pero ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Hacer lo que Jesús hacía, impactar más afuera que acá adentro, porque los de acá adentro ya estamos impactados. Y por lo menos, aunque sea, debemos usar redes sociales para impactar la vida de la gente y decir sacar los cueros al sol. Yo en redes sociales estoy exponiendo a demasiada gente y no voy a parar de hacerlo porque alguien tiene que hacerlo, porque esto ya se salió fuera de control. Y hay mucho religioso abusando del pueblo de Dios y aprovechándose del conocimiento, del llamado, del título, del don y del manto que tienen. Y están abusando de mucha gente y esto ya tiene que parar. Y fue lo que hizo Jesús. Jesús confrontaba a los religiosos, a los que tenían conocimiento, a los que tenían título, a los que tenían estudio, a los que tenían manto, llamado, lo que sea. Y Jesús les paró, les confrontó. Y eso es lo que debemos hacer hoy, porque hoy Satanás está saliendo con todo. Ya no se camufla, ya no hace las cosas por debajo de la mesa, ya no engaña, aunque es el príncipe de toda mentira y de engaño, pero ahora está haciendo las cosas de frente. Pero si un hijo de Dios hace las cosas de frente, ya nos tildan de religiosos, de exagerados, de fanáticos. Y es tiempo en que los hijos de Dios nos levantemos y así como el diablo expone sus cosas, nosotros exponer las cosas de Dios, porque ese es nuestro trabajo. Jesús no se avergonzaba y la palabra de Dios dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio tiene poder y no hay que avergonzarse del evangelio. ¿Ya? Yo sé que muchas personas en el mundo cogen su celular para subir tonterías. Tomemos nuestro teléfono, ¿ya? Yo no soy muy fan de TikTok, pero si podemos usar el TikTok para algo bueno, hagámoslo. Y subamos un mensaje, compartamos algo, hagamos algo. Expongamos las cosas, expongamos la religiosidad, expongamos a la gente religiosa. Tal vez nos den nombres para no incomodar a la gente, pero sí expon lo que hace el religioso para que mucha gente más abra los ojos y entre a una libertad en Cristo. Porque Jesús no vino acá a imponer religiosidad, Jesús vino a imponer amor. Porque dijo, Dios es amor, ¿ya? Dios no es vestimenta, Dios no es religión, Dios no es maquillaje, Dios no es un título en el letrero de una iglesia, Dios no es pentecostal, Dios no es adventista, Dios no es evangélico, Dios no es cristiano, Dios no es mormón, Dios no es testigo de Jehová, Dios no es católico, Dios es Dios. Y eso debemos enseñar a la gente. Pongámonos de pie, amados. Padre Celestial, permíteme orar esta noche, Dios, para terminar con esta reunión hoy. Hermoso Dios, gracias por este tiempo. Tú sabes que amo predicar tu palabra, aunque no es fácil muchas veces servirte, Dios, porque tenemos que lidiar con nuestro peor enemigo, que ni siquiera es Satanás, somos nosotros mismos, porque tu palabra dice, cuídate de ti mismo y de la falsa doctrina. Y realmente ni siquiera tenemos que preocuparnos por lo que haga el enemigo, porque Jesucristo dijo que tú nos libras del maligno. Y si nos libras del maligno, nos libras de todo lo que Él comanda, de todo lo que Él dirige, de todo lo que Él ordena. Realmente debemos cuidarnos de nosotros mismos, porque somos nosotros los que abrimos puertas a las tinieblas o te abrimos puertas a ti.
Padre Celestial, yo te doy gracias por tu inmensa misericordia, porque realmente no entiendo cómo todavía me mantienes de pie, representándote en esta casa de oración y hablando en tu nombre y de parte tuya. Realmente entiendo que es una misericordia inmerecida hacia mí y te doy gracias porque cada día me lo permites hacerlo y me honras para hacerlo, Padre. Gracias, porque es un honor servirte, soberano Rey. Sé que tú empezaste la obra en nosotros y tú mismo la terminarás. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Padre, porque queremos servirte con excelencia. Rey soberano, bendice a todas las personas que se congregan bajo este techo en esta casa de oración, que no me pertenece a mí ni a mi familia, sino a ti, Padre, porque fuiste tú quien entregó a su Hijo por nosotros. Gracias, Padre, porque tú llevas este mensaje a redes sociales y yo te agradezco, Rey soberano, por cada gente que va a ver este mensaje y muy probablemente en el futuro también. Gracias, Rey de Gloria, que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en el nombre de Yeshua, que seas cabeza y no cola, que siempre estés arriba y no debajo, que el Eterno ordene que la bendición te siga donde sea que vayas, que el Eterno bendiga toda obra de tus manos, que todo proyecto, todo plan que tú tengas prospere, que la bendición esté contigo, que el nombre de Jehová esté encima de ti, que la gente vea que Dios está contigo y huyan temerosos al ver que Jehová te apoya en todo lo que haces, que tus enemigos no te puedan tocar ni hacer daño, que todo ataque del enemigo quede inhabilitado, quede inoperante, que todo plan de las tinieblas no llegue a su término, que Dios condene toda lengua que se levante en juicio en contra de cada uno de los que somos sus hijos y de los que hemos de ser salvos. Que el Eterno ponga a sus mejores ángeles a nuestro servicio, que sepa que estás arriba y no debajo, que nos ayudes, Espíritu Santo, a obedecer las leyes que el Eterno ha puesto para nosotros delante de nosotros hoy. Gracias, Eterno, y gracias a todos los que han dado tiempo. Dios les bendiga, amados, estamos despedidos.